Jugadoras del mundo, ha llegado el momento de hacer una comparativa de uno de los mejores juegos que existe, el creador de un género en sí mismo, los Souls, Demon's Souls, en su edición para la PlayStation 3 y en su remake para la PlayStation 5. Este vídeo va dedicado a un amigo que se está resistiendo a jugarlo, teniendo una Play 5 y gustándole la saga Souls, así que no se entiende cómo todavía no ha probado una de estas joyas. ¿Vosotros sois como él? ¿Lo habéis jugado? ¿Cuál os gusta más? ¿Original? ¿Remake? ¿Lo habéis jugado los dos? ¿Cuál os parece más difícil de los dos? Haré una comparativa como siempre en un unboxing de las dos versiones. Esta es su edición Black Phantom, que es la coleccionista del Demon's Souls, y en su remake haré un unboxing que no hay mucho que ver dentro, pero bueno, os dejaré también el gameplay de los dos para que los comparéis. Así que empezamos. Bueno, aquí tengo estas dos maravillas, las dos versiones del Demon's Souls. Como sabréis, la versión de PlayStation 3, que es la original, se lanzó a la venta en el año 2009. En el 2020 se hizo este remake para la PlayStation 5. Y de esta edición existen dos. Está la normal, que viene con una carátula azul, y la edición Black Phantom, que es esta, que viene con un librito, que ahora os lo voy a enseñar. Vamos a enseñar las dos versiones. El remake, como os comentaba, se lanzó para la PlayStation 5. Está desarrollado por Bluepoint, este remake, que ya hizo el Shadow of the Colossus también. Así que vamos a enseñaroslo. Aquí no hay mucho que enseñar. Está la contraportada. La portada. Disquito. Papelito. Y se acabó. Han puesto aquí en la parte de atrás la carátula muy parecida a la de PlayStation 3. Y se acabó. Estas son las ediciones de ahora. No tienen mucho más. Así que voy a pasar a la interesante, que es esta edición Black Phantom. Vamos a abrirla. Esta es la contraportada. Este juego es una auténtica maravilla. Vamos allá. ¿Qué incluye esto? Pues viene el juego, y abrimos las instrucciones. Esta no son a color. Explicar un poquito los aspectos generales del juego. Quien tuviera estas instrucciones hoy, ya sería un lujo. El disco. Aquí tenemos el álbum y la banda sonora. Vamos a enseñar un poquito. El prólogo, que te explica la historia, pero con ilustraciones. No está nada mal. Es un librito bastante chulo. Personajes más importantes. Enemigos. Este es un juego imprescindible. Los que no lo hayáis jugado y os guste la saga Dark Souls, es un imprescindible. No os echéis para atrás por la dificultad. Es difícil, pero como cualquier otro Dark Souls. En mi caso,
Yo tenía el original de la PlayStation 3 y no lo jugué en su momento y jugué el remake. No descarto volver a pasármelo en la PlayStation 3. El remake es muy fiel al original. Aquí hay enemigos a punta pala. Y aquí está la banda sonora. Están todas las canciones, así que es un lujazo, no es una banda sonora de estas que te vienen 3 temas destacados, o sea, es toda la banda sonora. Y, por último, una guía de estrategia que nunca viene mal porque este juego no es nada fácil. Como comentaba, hay muchos objetos escondidos, muchas armas que hay que hacer cosas concretas. La evolución de los niveles, esto es una cosa bien compleja. Te voy a enseñar todas las páginas porque nos podemos tirar 1 hora y media pasando páginas aquí. Es una guía muy completa. Y nunca viene mal para profundizar en el juego, ya que ya sabéis que juega mucho con los niveles de... según cómo hagas el juego, si lo estás haciendo, si está el mundo en la oscuridad o el mundo en la luz, cambian las cosas. Y este es el contenido de esta edición Black Phantom. Ahora os lo voy a enseñar. Voy a enseñar un gameplay en la PlayStation 3 y en la PlayStation 5 para que podáis comparar gráficamente lo que es el original y este remake. Así que quedaros conmigo y vamos a verlo. Bueno, ya está todo preparado. Aquí tengo el Demon's Souls de la PlayStation 3. Diréis, ¿por qué este tío cutre no utiliza una capturadora? Tengo una capturadora, pero como este móvil graba mejor que la capturadora, pues además me parece bastante impersonal capturar una pantalla y no se ve nada más. Tengo que estar activando o desactivando el micrófono. Así que prefiero hacerlo así. Como la calidad de imagen va a ser similar, pues espero que os guste el vídeo igualmente. Pues allá vamos a probar este Demon's Souls de PlayStation 3. Antes de carga.
Vamos a poner un nombre rápido. Caballero. Ahora mismo no es relevante. King Allant XII, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valarfax of the royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Allant had aroused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber, and that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls also lose their minds. The mad attack the sane, and chaos reigns. Valarfax spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force, and the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors were drawn to the accursed land, but none have returned. Bjor of the Twin Fangs, Yurt the Silent Chief, Sage Urbane, Skurver the Wanderer, the Sixth Saint Astraea and her knight Garl Vinland, and Sage Frake the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Brave soul who fears not death. I shall guide you. So that you may lull the Old One back to slumber. Pues aquí empezamos. Voy a jugar un poquito aquí. Para ser un juego de la PlayStation 3 se ve bastante bien. Esto es un mini tutorial.
Guardia con el L1. Bueno, es un Soul de toda la vida, vamos. Seguimos por este puente. Aquí está cerrado, así que tendremos que bajar. Aquí hay más amiguitos. La estocada, allá vamos. Este ya es más complicado, ¿eh? Uy. Vamos, obviamente podemos luchar con dos manos. Vamos a dejar que nos ataque.
pasando de los mensajes. Y aquí vamos a llegar al final del tutorial. Y ya están los arqueros. Y hasta aquí este pequeño gameplay de la PlayStation 3. Ahora os voy a enseñar lo mismo de la PlayStation 5 para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Hasta ahora. Bueno, ya está todo preparado aquí en la PlayStation 5. Después de ver el espectacular opening del Dark Souls en la PlayStation 3, le toca el turno a este remake, que yo considero completamente imprescindible. Así que vamos a verlo. Ahora no sé si empezar nueva partida. A ver, continuar, cargar partida, nueva partida. Vamos a empezar. Vamos a llamarlo como el canal. Listo. Caballero. Esas clases diferentes. El editor es bastante completo. Y este va a ser nuestro héroe.
King Alant XII, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valifax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had roused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber, and that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls lose also their minds. The mad attack the sane, and chaos reigns. Valifax also spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force, and the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors lured by the possibilities braved the fissure to breach the accursed land, but none have returned. Bjor of the Twin Fangs, Yurt the Silent Chief, Saint Urbane, Skirva the Wanderer, the Sixth Saint Astrea with her Night Garl Vinland, and Sage Frake the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Brave soul who fears not death, I shall guide you to the fissure. So that you may lull the Old One back to slumber. Como veis, las diferencias son abismales. Gráficamente es un juego completamente espectacular. Han hecho un remake muy fiel al original. Lo han mejorado en todo. Para mí es completamente indispensable este juego. Aquí viene nuestro primer amigo. Mira, gráficamente es completamente impresionante. Tenéis dos opciones gráficas. Aquí veis, pantalla. Se puede poner en modo cinematográfico, que es a 30 FPS y un semi 4K, o en rendimiento, que es a 60 y obviamente baja la resolución. Yo siempre juego en modo cinematográfico, me gusta más. Algunos me dirán, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? O lo bien que se juega a 60. Yo me lo he platinado en 30 FPS, para mí no es tan importante.
Prefiero disfrutar de los gráficos al máximo. Mirad el nivel de detalle. Es completamente increíble gráficamente. Este es el mini tutorial. No voy a leer nada. Voy a seguir avanzando sin más. Aquí te explica los controles más básicos. Como veis, es completamente idéntico al original, a excepción los gráficos, claro. Mirad el agua, los reflejos, la iluminación, es la verdad que es increíble. O sea, si hicieran este mismo juego, o sea, con los mismos que han hecho este remake, hicieran el del primer Dark Souls, pues que sería compra obligada. Es una obra maestra esto, absolutamente. Como veis, han respetado la obra al 100%. Sigue caminando lentamente para que podáis ver gráficamente lo que es esta maravilla. Este es un juego de lanzamiento de la PlayStation 5, ¿eh? Ya solamente por este juego ya vale la pena comprarse la consola, vamos. Allá vamos. Aquí podemos saltar. Ahora no me acuerdo por dónde se saltaba. Hay un botón para saltar. Ahora. Bajamos. En el original no había esta barandilla. Aquí hay amigos por todos lados. Aquí podemos avanzar. Seguimos por esta zona. Aquí viene otro tío. Allá vamos. Avanzamos a la siguiente zona. Entonces son más duros. Como veis, es exactamente igual al original. Para todos aquellos que dicen que las obras maestras no se tocan, pues este es exactamente igual, gráficamente llevado al máximo. Viene nuestro amigo caballero. Madre mía. E incluso este pega más duro.
Otro caballerito. No queda mucho más del tutorial. Voy a avanzar un poquito más para que lo veáis. Pero creo que ya con esta pequeña demo es suficiente para ver que esta es una joya imprescindible. Cualquiera que haya jugado el original, este juego lo va a querer jugar también. Aquí creo que lo habíamos dejado en la PlayStation 3. Vamos a avanzar un poquito más. Nos voy a dejar con la intriga. Tranquilo, señor. Le llevo un ballestazo. Atravesamos la niebla. Y en cualquier momento nos vamos a encontrar algo que no nos va a gustar nada. Pero vamos a continuar un poquito más. Repito, mirad gráficamente. ¡Qué maravilla! Yo me quedaba embobado mirando todos los escenarios, porque es que realmente aquí hay una niebla. Los que hayáis jugado los Souls ya sabéis lo que significa eso. Así que vamos a traspasarlo. Y vamos a ver qué nos espera aquí. Seguramente la muerte, ¿no? Allá vamos. Efectivamente, esto está hecho para morir. Pero simplemente es parte del opening. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. So the world might be mended. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not quit the Nexus, but the 5 Archstones will guide thee to the outer lands. Ahora tenemos la mitad de vida. Y aquí empieza esta maravillosa aventura, que si todavía no tenéis, si después de ver esto no tenéis ganas de jugar, es que no os gusta la saga Souls.
Mirad qué maravilla, los escenarios. La historia es increíble. Lo tiene todo para ser una obra maestra. Y aquí es donde empieza nuestra aventura. Este será el primer mundo. Se pueden hacer en cualquier orden. En función a la fuerza que tenga cada uno, podrá ir a una zona u otra. Yo creo que con esta pequeña demo es suficiente. Si hay alguno que no lo haya probado después de esto, me imagino que lo querrá. Así que espero que os haya gustado este vídeo, esta comparativa. Aquí vienen a por nosotros sin miramiento alguno. Ya sabéis que este es un juego pausado, no es de correr. Es muy adictivo. Así que a mi amigo espero que después de haber visto este vídeo le hayan entrado ganas de jugarlo y lo juegue de una vez. Al resto de vosotros, gracias por llegar hasta aquí en el vídeo. Espero que os haya gustado, que os suscribáis, le deis al like y ya sabéis, nos vemos la semana que viene.